Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos lectura a esta su palabra. Juan 1, 12 al 14. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Pueden acomodarse. Aleluya. Este mensaje está titulado Los tres mensajes del Calvario. Los tres mensajes del Calvario. Y está marcado con el número 1801. Queremos hablar del Calvario. En la literatura universal y en la realidad, Calvario es símbolo de dolor, de pena, de sacrificio, de amargura, de queja, de todo lo desagradable. Hay una frase que quizás usted la habrá escuchado. Ese es tu Calvario. Usted tiene un hijo muy malo, muy difícil, o un hijo enfermo, parapléjico, o que vino con problemas de fábrica, y usted como madre o como padre no le puede soltar su cruz a nadie. Tiene que llevarla. Llevar la cruz a cuesta y subir contra lo imposible, subir contra gravedad la cuesta, arrastrando su cruz, se llama Calvario. Eso es la vida secular. Calvario es todo eso que a la gente no le gusta. Hay gente que tienen un calvario, cogen su calvario cuando se casan. Hay mujeres que yo he oído decir, ¿cuándo Dios me quitará este calvario? Aleluya. Y es un calvario problemático, porque es un calvario que nadie se lo impuso usted. Que a lo mejor le advirtieron, mira muchacha, ese hombre ha tenido 2 matrimonios. Tú averiguaste con las mujeres ¿por qué se dejaron? Porque yo lo conozco. Si te casas con él, llevarás un calvario. Y ella se casa contra viento y marea. Ella se pone su cruz a cuesta y comienza a caminar en contra del tiempo, en contra del viento, cargando su cruz. Hermanos y amigos, parece un chiste, pero hay gente que llora lágrimas de sangre. Hay gente que no duerme. Aleluya. Hay gente que habla con la almohada y le preguntan a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pusiste esta cruz? ¿Hasta cuándo será este calvario? Bendito el nombre de Jesús. En la religión, Calvario conecta inmediatamente con el plan de salvación, el plan de Dios para salvación de la humanidad. Para aquellos que quieran aceptar, aquellos que quieran escapar del castigo eterno. El Calvario es cruz, es Gólgota, es Getsemaní, etc. Hay una agenda salvífica
Esa agenda inició con un plan de salvación en un tiempo infinitamente remotos, o en un tiempo remoto, tan lejano, tan de atrás de nosotros, que nuestra inteligencia humana, ni siquiera la inteligencia artificial, jamás podrá incursionar en ese pasado tan remoto cuando empieza el plan de salvación, porque lo de Dios es planificado. Todo lo que Dios hace es planificado. Y puede ser planificado con 1.000.000 de años atrás. Para Dios, 100.000 millones y un minuto es la misma cosa. ¿Por qué? Porque Él vive en el eterno presente. Por eso dice la Biblia que Él se identificó con Moisés. Y dijo, cuando Moisés le pregunta, ¿y tú quién eres? Yo soy el que soy. Eso significa el que siempre he sido, el que es y el que será. Y algunos cienciólogos quieren averiguar eso. Pero si llegan a averiguar eso, entonces Dios no es Dios. Si tú llegas a alcanzar la mente de Dios, entonces tú eres otro Dios. O Dios es otro hombre. Hay cosas que no se pueden, y como no se pueden, usted no puede salir volando así de ahí, sentado ahí y salir volando para arriba. Usted no puede, entonces deje eso, suéltelo en banda, que usted no puede. Bendito el nombre del Señor. En el principio de los principios, cuando Dios inventó la primera pareja, porque nunca había habido hombre ni mujer. Entonces Dios en determinadas circunstancias y puntos de la historia, Dios inventa al hombre y luego inventa a la mujer y lo junta. Uno se pregunta, ¿y cómo a Dios se le ocurrió hacerle una mujer a un hombre? Porque Él fue el que hizo al hombre. Y Él sabía todos los chips que tenía el hombre. Él sabía todos los tornillos que tiene el hombre. Entonces hace un aparatico que entienda al otro aparato y que sepa controlarlo. ¿Y usted ha visto algo que sepa controlar un hombre más que una mujer? Aleluya. Hasta las niñas, hermano, tienen esa capacidad. Dios lo hizo así. Entonces en ese tiempo Dios le dio la capacidad de elección. Y Dios le dijo al hombre y a la mujer, a la primera pareja, le dio libertad, libre albedrío, libre escogencia, para que ellos hicieran. Le dijo lo malo, esto no se hace, y todo lo demás ustedes pueden hacerlo. Pero de este arbolito que yo pongo aquí, este es mi juguete, ustedes no lo pueden tocar. El día que toquen ese árbol, se acabó el juego. Entonces, al mismo tiempo Dios previó la caída del hombre, del ser humano, de la especie humana. Dios creó inmediatamente el plan. Junto con la creación del hombre, casi, Dios crea el plan de rescatarlo. Uno dice, pero si sabía que iba a caer, ¿por qué lo hizo? Ya está entrando en terreno prohibido. Porque la omnisapiencia de Dios alcanza más de ahí. La soberanía de Dios alcanza más de ahí. Y ahí no llegamos nosotros. Usted diría, ¿por qué Dios me hizo como soy? Nadie le va a contestar esa pregunta. Porque yo me parezco a papá y a mamá y a papá porque lo hizo así. No, Dios es soberano y todo lo hizo con un plan. Entonces Dios prepara el plan desde antes de que el hombre peque. Y crea, o sea, como se iba a producir la necesidad de un redentor, de un salvador, Dios lo provee. Porque, por ejemplo, dice Romanos 3, 23 y 24. Eso lo dice mucho después, pero es interpretando lo que pasó al principio. Dice, por cuanto todos pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo está interpretando lo que pasó tal vez millones de años. Todos pecaron, todos van a pecar y quedarán destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios prepara el plan para esa salvación. Entonces ahí viene la expresión de Dios. El verbo o palabra es la forma de conocer a alguien, su pensamiento y su voluntad. Cuando usted va a recursos humanos en una empresa o en una universidad o donde cualquier lugar donde se esté captando personas o conociendo personas, puede ser en las Fuerzas Armadas, le hacen un conversatorio y en ese conversatorio lo conocen a usted. Le hacen 4 o 5 preguntas y usted muy quitado de bulla la contesta. Cuando usted va al consulado aquel, el cónsul que generalmente tiene que tener algo de psicología, le hace 4 o 5 preguntas y le dice, no podemos visarlo. O pase tal día a buscar su pasaporte. Lo conoció por el poquito que habló con usted. Porque el verbo o la palabra, el verbo, la palabra, es la forma de conocer a alguien. Cuando yo hablo con alguien, conozco su ideal, su idea y su pensamiento. Conozco su voluntad. Conozco sus preferencias. Por eso el que habla mucho tiene problemas. Porque dice lo que debe y lo que no debe. Hay gente que le preguntan de qué color es el caballo. Y él contesta quién es el papá, la mamá, el lugar donde nació el caballo. De qué come el caballo. Y lo último que dice es el color del caballo. A usted le preguntaron cuál es el color del caballo. No diga más nada. Porque lo van a detectar y van a descubrir todas sus debilidades. Porque a través del verbo, de la palabra, de la expresión del pensamiento, nosotros conocemos a la gente. Había un caballero que tenía una hija única. Tenía 4 varones. Y la última que llega es la hembra. Eso era su adoración. Imagínense un padre así. Para esa muchacha no hay hombre que sirva. Todos los hombres le quedan chiquitos a ella, según el papá. Entonces ella se encontró un enamorado que para ella era bajado del cielo. Y ella le contaba al papá que tenía a alguien. Dice él, yo quiero conocerlo. Yo quiero que tú me lo traigas para yo conversar con él. Hasta que un día la muchacha invita al hombre y se lo trae. Y el papá habla con el hombre. 10, 15 minutos, no más. Y cuando el hombre se va, él llama a la muchachita y le dice, mira mi hija, eso no sirve ni para comida de puerco. ¿Cómo te dice eso, papá? Eso no sirve ni para echárselo a los cerdos. Apunta para otro lado. Lo conoció, hermano. Le hizo preguntas que la muchacha no le había hecho, segurito. Lo conoció. Entonces, cuando Dios utiliza el verbo, dice la Biblia, que el verbo era Dios, el verbo encarna y se hace visible, y entonces Dios establece la comunión con los humanos. Dice 1:1 y 2 de Juan. En el principio era el verbo, la palabra, el pensamiento, la idea. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? Todos estamos de acuerdo que está hablando de Jesucristo. Porque Cristo es el verbo de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Pero al Hijo sí. El Hijo es la encarnación del verbo. El Hijo es la encarnación de la voluntad del Padre. El Hijo es la expresión humana del Padre. Todo lo que yo diga, lo dice mi Padre. Y nadie viene a mí, dijo él. Nadie va al Padre si no es por mí.
Entonces, el verbo, Cristo, es el puente, es la palabra, es el pensamiento de Dios. Por eso el verbo era Dios y el verbo encarna y se hace visible y tangible y comunicable con nosotros los seres humanos. No hay diferencia. Era Dios, el verbo era Dios y el verbo es Dios. Pero el verbo no fue reconocido. Dice 1:10 de Juan. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. El verbo, la expresión de Dios, viene al mundo, está en el mundo y pasa 33 años, y no lo conocen, y no se dan cuenta. Y el mundo que él había hecho no lo conoce. Y los judíos a quienes vino a salvar no lo reciben. Le cierran la puerta en la cara, lo insultan y lo acaban y lo atropellan y lo matan, la parte humana de él, porque no lo conocieron y mucho menos lo aceptaron. Entonces rechazaron al verbo. ¿Qué pasa luego? El plan continúa, el plan de Dios para salvar al mundo. Y por eso viene la razón, ¿por qué el Calvario? ¿Por qué la cruz del Calvario? 600 y pico más o menos años antes de Cristo existió un hombre llamado Isaías. Era de estirpe real, pero era profeta. Y Dios se le aparecía y hablaba con él, le daba órdenes y le revelaba cosas. Y entre las cosas que le reveló está el capítulo 53, versículo 6. Hablando del futuro que Isaías no entendía, porque los profetas no entendieron lo que profetizaron. No son como los profetas de ahora. Los profetas de ahora saben de qué están hablando y saben lo que quieren y le dicen a la persona lo que va a ocurrir, porque son profetas muy interesados. Pero los profetas de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo, hablaban y decían las cosas, pero ellos no sabían lo que decían. Entonces dice Isaías: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de toda la humanidad. ¿De quién hablaba Isaías? 600, 700, 500 años después fue que se empezó a descubrir que el profeta habló del Cordero de Dios que anunció Juan. Juan el Bautista está bautizando como Dios lo había mandado en determinada época. Y está bautizando y diciendo: arrepentidos y convertidos, que el reino de Dios se acerca. Y todo el que se arrepentía y se convertía era bautizado. Un día hace un stop. Un día hace una pausa, dice: un momento, viene alguien especial. Venía Jesús hacia Juan. Y Juan detiene el conversatorio que tenía con la multitud y dice: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo he bautizado en agua, pero él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Bendito el nombre del Señor. De ese Cordero de Dios era que estaba hablando Isaías 600 años antes. Isaías no sabía de qué hablaba, pero ya empieza a tomar forma la profecía de Isaías, porque toda la gente se apartó, cada quien se fue por el camino que más le gustó, pero todos se apartaron de Dios, todos como oveja se descarriaron. Entonces Dios cargó el pecado de usted. La mentira que usted compartió, engañó a alguien,
la traición que usted le hizo a su mejor amigo, los pecados más horrendos que nosotros hayamos cometido, Dios lo cargó en Cristo. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué lo cargó en Él? Porque había una ley que decía que un cordero sin mancha tenía que morir por los demás. Y como todos los hombres tenían mancha, tenía que aparecer alguien sin mancha, puro, hijo de un vientre puro como el de María, que Dios la escoge en pureza. Para sorpresa de sus congéneres, Dios la escoge, la elige y la usa. Y a través de ese canal santo viene el Cordero de Dios. Entonces esa es una vida válida para ofrendarse por todos nosotros. Es un requisito del Eterno, un requisito de la ley, un requisito que Dios puso en su soberanía. Entonces Cristo era el Cordero que iba a morir por nuestros pecados para que nosotros fuésemos liberados. Entonces por eso es el Calvario. ¿Y cuál es la necesidad del sacrificio? El versículo 5 del capítulo 53 de Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por eso fue el sacrificio de Cristo. No fue para enseñarnos a morir. Antes de eso la gente moría. Antes de eso la gente moría y Cristo no nos enseñó a morir. Cristo murió para enseñarnos a vivir. Para salvarnos, porque antes para buscar el perdón había que llevar un macho cabrío sin defecto y sacrificarlo en el altar, y el sacerdote una vez al año iba con un animal sin defecto y lo sacrificaba y hacía un holocausto, pero tenía que ser un animalito totalmente limpio, sin que no le faltara ni una uña, todo perfecto, y ofrecía un sacrificio una vez al año. Cristo vino para que no haya que hacer más sacrificio imperfecto. Se hizo el sacrificio perfecto para que todo aquel que se acoja a ese sacrificio tenga vida eterna. Entonces, ¿de qué era necesario salvar al mundo? ¿Para qué? ¿Por qué murió Cristo? Por el pecado de todos nosotros, porque no, por más que nosotros lucháramos, no podíamos resolver el problema espiritual. Entonces el Señor lo permite, lo hace para que nosotros tengamos la opción de ser salvos. No hay deuda. Cristo la pagó. Delante del Padre, Cristo pagó la deuda. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Porque el único que pagó la deuda fue Él. Entonces, si usted va por otra persona que no es el instrumento, que no es la puerta correcta, usted pierde su tiempo y posiblemente pierde su alma. Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso fue necesario el Calvario. En la colina del Calvario, eso está, mirándolo así, recordando la visita que hemos hecho, creo que está al norte de Jerusalén, un poquito girando hacia el oeste. Al noroeste de Jerusalén hay una colina. Y arriba, dibujado en las piedras naturales sin que nadie le pusiera la mano, se alcanza a ver la imagen de una cruz tallada por Dios en la piedra. Y le llaman por eso el monte de la calavera. Y ahí crucificaban a los malhechores, a todos los criminales que condenaban a muerte, los llevaban a ese lugar y lo crucificaban. Entonces, en la colina del Calvario, en esta ocasión, había 3 condenados. 3 condenados enclavados
en 3 cruces. Cada uno de esos condenados es individual. Usted sabe bien que no hay 2 gente iguales. No hay 2 gente buena igual, ni hay 2 gente mala igual. Cada quien es responsable de sus propios actos. Cada quien tiene su propio carácter y su propia forma de ser que no se parece a nadie. Hay veces que usted encuentra gemelos o gemelas y usted lo ve y usted lo confunde. Hay muchachos que han tenido novia y son gemelos y hasta la novia lo confunde porque son idénticos físicamente, pero en su temperamento hay uno que es más alegre que el otro. Hay uno que es más dulce que el otro. Hay uno que es más estudioso que el otro o más inteligente. Hay uno que es más vago, que no le gusta trabajar. Pero físicamente son idénticos. Entonces cada quien es de su propia forma. Entonces habían 3 individuos en el Calvario. Cada uno de ellos está por una razón distinta. Y cada uno de ellos representa algo diferente. 3 hombres, no había mujeres. Ahí no había igualdad de género ni equidad de género. Sí, porque si hubiera sido en este tiempo, hubieran dicho que el 30% para la mujer. Y habían 3 hombres, entonces había que quitar un hombre y poner una mujer. Para que se cumpliera la equidad de género que están metiendo las feministas. Sí, porque las feministas creen que las mujeres tienen que equipararse con el hombre en todo. Hasta quieren ponerlo a parir. Para que sean iguales. Pero ya sabemos que eso son necedades de gente ignorante que se ha decidido hacerle la contra a Dios y que Dios tendrá misericordia de ellos en su momento. Entonces, en ese Calvario o en esa montaña de la calavera, en esa colina, habían 3 hombres azotados, maltratados, burlados, mirados con desprecio, porque ninguno de los que subían ahí era bueno. Eran los peores criminales, violadores, ladrones, los que llevaban al patíbulo de la cruz. Lo herían y lo dejaban desangrar, que pagara un precio sumamente caro. Y al otro día, por si acaso le quedaba algo de vida, le quebraban las extremidades y los remataban. Acababan con ellos, se burlaban de ellos. Pero ¿quiénes eran los que están ahora en esta ocasión? Porque no era la única vez que había crucificado. A veces la gente piensa y le da tanta importancia al sacrificio de Cristo, más que a Cristo. El mismo Calvario que llevó Cristo llevaron los 2 ladrones. Y el Calvario de los 2 ladrones no tiene importancia. Por eso a mí no me gusta concentrarme solamente en el Calvario, en el sacrificio, sino en el que está en el Calvario. Porque la cuestión es que habían 3 hombres, pero no eran iguales. Hay 2 que merecían estar ahí, pero hay uno que no lo merecía. Hay 2 que están por malos. Hay uno que está por bueno. Aleluya. Aleluya. No tiene expediente. No hay quien lo acuse. No tiene víctimas. ¿Por qué está ahí? Bendito el nombre del Señor. Entonces, quiéralo o no, cada uno emite un mensaje. Porque cada uno de ellos en sí mismo es un mensaje. Porque el que lo conocía, cuando pasaba y miraba a fulano,
el que violó a una muchachita de 10 años, el que se robó la vaca de fulano, el que mató a la anciana, el que hizo tal cosa. Cuando lo veían, nada más hacían así: te llegó tu carnaval, varón. Te llegó tu Nochebuena. Está bien que te crucifiquen, porque lo conocían. Y la gente pasaba y lo veía porque era en la plaza pública, era un lugar público, para que la gente se burlara y lo viera a ellos. Entonces cada uno tenía, sin hablar, con mirarlo, había un mensaje. Alguien decía: por fin se hizo justicia. Otro diría: ese muchacho, tanto que su papá luchó con él, y mira dónde vino a terminar. Hermano, yo no acabaría de hablar en este día, de pensar en cuántas cosas emitía. Es como un transmisor, mandando mensajes. Porque cada uno de esos individuos, que la gente lo conocía, tenía sus razones variadas y pintorescas de estar ahí. O sea, ninguno estaba ahí por el cuento. Estaban ahí porque se ganaron ese sitio. Entonces, el pueblo religioso, el pueblo gobernante y el pueblo civil se reunían. Los religiosos estaban ahí cerquita de la cruz, porque ellos eran lo que más enchinchaban. Entonces, los burladores estaban burlándose, porque la gente, imagínese usted que conoce un atracador, una persona que le ha robado el celular a todo el que vive por ahí. Usted conoce una persona que era el dolor de cabeza del sector, y al fin lo tienen en la cruz, que lo van a crucificar, y usted lo pasa y lo reconoce. Usted toca palmeta, lo menos que hace es tocar palmeta y decir: por fin la justicia. Porque la justicia llega a veces tarde, pero llega. Y que me escuchen los que están en la cárcel, los que están en la calle, los que están pensando cometer una fechoría, aquellos que pasaron por alto la justicia y que se le escaparon al juez y que creen que no va a pasar nada. La justicia llega tarde o llega temprano, pero le va a llegar. Entonces estos 3 hombres condenados, enclavados en 3 cruces, emitiendo cada uno su mensaje diferente. La gente se burla, la gente se mofa, la gente se goza, y tal vez apareció alguien que llora. Porque esos malhechores tenían madre. Tenían madre. Usted sabe que para la mamá no hay hijo malo. Yo me imagino que la mamá de esos 2 ladrones, de esos 2 delincuentes, le preguntaban. Decía: no, es una confusión. Ese no es mi hijo. Mi hijo no es capaz de eso. Yo lo conozco. Sí, porque ella lo parió, ella lo tuvo en su vientre, ella lo bañó, ella lo cargó, ella lo conoce. Él no es capaz de eso. Pero es como pasa ahora con los delincuentes. Hay unos angelitos que andan por los barrios azotando todo, robando, violando, haciendo de todo, matando. Y cuando la policía los lleva presos, sale la mamá, salen las hermanas, que no puede ser él. Jamás puede ser ese muchacho. Es un ángel. Y dice la policía: tenemos 10 fichas de él. Y mire, la cámara lo tomaron, mira a ver si es él. Mire si ese está atracando. Mira si se parece a él. No, ese no puede ser mi hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la gente se seguía burlando, otros lloraban, y el hombre, el primer ladrón, el más malo, porque la gente dice que el buen ladrón, como que el buen ladrón o es bueno o es ladrón, pero las 2 cosas no. Si es bueno no es ladrón, y si es ladrón no es bueno. Pero la gente ha dicho así: el buen ladrón. No, aquí vamos a hablar primero del mal ladrón.
el mal ladrón se junta con la sociedad, porque la sociedad empieza a burlarse de los tres. Y algunos se burlan del de la izquierda, otros del de la derecha y otros del centro. Oh, y tú no eras de que el Hijo de Dios. Y tú no predicabas paz y amor. ¿Y por qué estás ahí en medio de dos delincuentes reconocidos? Yo sabía que tú eras un engañador. Yo sabía que tú eras un farsante. Te llegó la hora. Y se burlaban de Jesús. Más, oiga bien, se burlaban más de Jesús que de los otros dos. Así es la vida. Esa es la sociedad. Usted se esmera en hacer la cosa correcta. Usted se esmera en ser un modelo a seguir. Usted no le ofende a nadie, usted no miente, usted no engaña, usted no hace nada contrario a lo correcto. Y aparece un sinvergüenza que vive al lado suyo. Y son capaces de defender al delincuente y condenarlo a usted. Ese es el mundo que vivimos. A veces uno dice, el diablo le pone en la cabeza a la gente, no vale la pena hacer la cosa correcta. No vale la pena. No vale la pena ser decente. Como decía David, que su espíritu se desvanecía al ver cómo prosperan los malos. Porque los malos viven muellemente, cómodamente, en un sector privilegiado, porque la gente cree que todo el que vive en un sector privilegiado es privilegiado. Es privilegiado porque no le han descubierto lo suyo. Pero a veces tienen un rosario de cuenta. Peor que el delincuente que vive a la orilla del río. Porque la gente piensa que el que vive a la orilla de un río es un sinvergüenza. Pero el que vive en X lugares exquisitos y selectos, no. Por aquí vive gente de clase. ¿Clase de qué? ¿Clase de qué, varón? Entonces la gente se equivoca y confunde la cosa. Los religiosos están ahí para condenar a Jesús. Y el pueblo está condenando a los malhechores y también a Jesús. El malhechor número uno se junta con los burladores. Hace coro. A pesar de que él también está herido y lo van a matar. Él hace coro con los que se burlan de Jesús. Se une al grupo, porque me imagino que la mayoría se burlaba de Jesús, porque así es. Los mismos que cuando Cristo entró a Jerusalén, decían Hosanna, Hosanna, y tiraban palmas en el camino para que el burro en que Cristo cabalgaba no tocara tierra. Esos mismos estaban diciendo, crucifícale. Porque así de hipócrita, así de maligno es la gente. Y muchos quizás a quienes él le hizo favores y lo alimentó con pan y peces, estaban ahí burlándose de, hoy tú no eres Dios. ¿Y cómo te dejaste agarrar así tan fácil? Pues yo creía que tú tenías poder. Y cada quien se burlaba como le daba la gana. Y el mal ladrón hace coro con el grupo que está en contra de Jesús. Y oiga lo que dice él en el versículo 39 del capítulo 23 de Juan. Le dice el ladrón peor a Jesús, que está en el medio y él está al otro lado. Le dice el ladrón, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Mira lo que lindo. Qué bonito que te salve a ti. Te está burlando, aunque está condenado aquí por malo, y te está burlando. Entonces él está haciendo coro con los peores de la multitud, poniendo en duda la divinidad de Jesucristo y desafiando al Hijo de Dios. Si tú eres el Cristo, o sea, lo puso en duda. No creo que tú seas el Cristo,
Por lo tanto, tú eres un impostor, tú eres un farsante, tú eres un mentiroso. Si tú eres el Cristo. Es decir, no es que yo lo creo, es como tú lo dices. Y si es verdad que tú eres el Cristo, un desafío, sálvate. Sálvate, bájate de esa cruz. Esfúmate. Destruye a todo el que es enemigo tuyo. Y si eres tan poderoso que te salve tú mismo, sálvanos a nosotros. Aleluya. Mete el dedo ahí a ver si hay diente, varón. Bendito el nombre del Señor. Ese es el mensaje de la indiferencia. El primer ladrón da un mensaje. Su mensaje, el título es indiferencia. Y ese es el mensaje que la mayoría de la gente acepta. La mayoría de la gente está de acuerdo con el peor de los ladrones. Ese ladrón representa la mayoría de del mundo. La mayoría de la gente se burla de Dios. La mayoría de la gente a veces, a pesar de que tiene la bota en el cuello, todavía está desafiando y burlándose de Dios. Hay gente que va a la iglesia cuando ya no le quedan 2 gotas de oxígeno. Cuando ya va a morir, entonces va a la iglesia. Si tú eres el Cristo, sálvate y sálvame a mí. Si ustedes predican la verdad, si ustedes predican la paz, si ustedes predican la esperanza, dame de eso. Pero no quieren hacer nada. Que me dé, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y es fácil. No te voy a salvar, soy el Hijo de Dios y no me voy a bajar de aquí ni te voy a bajar a ti. Tú vas a pagar lo que te toca. La mayoría sufre de esa indiferencia, de esa burla. La mayoría de la gente se burla del Cristo que está en la cruz del centro. Pero está el otro ladrón. Hay otro ladrón. Otro ladrón que la gente llama el bueno o el menos malo. El otro ladrón o el otro condenado está indignado con lo que está oyendo de su compañero. Le molesta que ese hijo del diablo se esté burlando de un hombre santo que está en el centro injustamente. Y él calla y oye. Fíjese que el primero que habla es el malo. El primero que habló fue el malo, el peor. Y el segundo que habla es aquel a quien la gente con sus razones le llama el buen ladrón. Bendito el nombre del Señor. Usted sabe que ese buen ladrón, entre comillas, representa a la minoría de la gente. La minoría que en medio de la confusión que vive el mundo, esa minoría, en medio de la gente que se burla de Dios, en medio de la gente que niega a Dios, que niega el poder de Dios, hay una minoría que sabe descubrir la verdad. Y esa minoría no hace lo que hizo el primer ladrón. Esa minoría se concentra en el que está condenado en la cruz del centro. Y acude y encuentra la esperanza que produce la vida eterna. Hay gente que después de mucho esfuerzo, de muchas luchas, de mucho experimento, entonces logran encontrar el camino, la verdad y la vida. A pesar de tantas religiones, de tantas sectas y de tantas creencias y de tanta filosofía y de tantos cuentos que enredan y confunden a cualquiera, hay gente que tiene un ojo biónico y hace así y dice, todo eso es basura, pero la verdad está allí. Oh, gloria a Dios. Entonces este ladrón, segundo ladrón, a pesar del murmullo de burladores que no dejaban oír lo que ellos decían,
A pesar de la cantidad de escribas, fariseos y sacerdotes religiosos que habían negado la verdad y habían condenado a Cristo, a pesar de eso, a pesar de un Pilato cobarde que había descubierto la verdad, pero estaba temblando de miedo, a pesar de todo eso, este ladrón, aleluya, este ladrón guarda silencio por un tiempo. Y luego abre los ojos y la boca. Y me imagino que estando del otro lado lo hace así para mirar al otro compañero que está por allá. Y oiga lo que le dice según Lucas 23:40. Ni siquiera estando en la condenación le temes a Dios. Aleluya. Tú eres malo. Mira cómo estáis todavía. Aleluya. A pesar de tu situación, no entiendes que hay un Dios y que tienes una oportunidad. No sea tan necio. Entonces sigue diciendo, nosotros estamos aquí recibiendo lo que merecemos. Pero este que está aquí al lado, ¿cuál es el mal que ha hecho? ¿Cuál es su pecado? ¿Por qué lo condenaron? Y aprovecha y le dice a Jesús, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Oh, bendito sea Dios. Ese hombre tuvo un arrepentimiento insólito. Un arrepentimiento puro. Todo pasó en instante. Él se dio cuenta que estaba perdido y que la salvación estaba a su lado. Y tuvo la inteligencia de aprovechar el único o el último momento de su vida. Cuando estés en tu reino, por lo menos acuérdate de mí. Y Cristo les responde, hoy. Hoy. Hoy te va conmigo. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. No mañana. No que vamos a hacer una cantidad de responso y de misa para... No. Nosotros vamos a morir hoy y hoy tú te vas conmigo. No te puedo dejar aquí. No puedo desperdiciarte. Te vas conmigo. Imagínense si se va con Cristo. ¿Quién se lo quita? Entonces el mensaje de este ladrón, por eso decimos 3 mensajes y un calvario. El mensaje de este ladrón es un mensaje de arrepentimiento, de compungirse. Es un mensaje de valoración. Es un mensaje de reflexión. Es un mensaje de que todo tiene un fin, un tope. Yo no puedo estar corriendo eternamente. Algún día tengo que parar. Ya llegué al tope. Tengo que agarrarme de Dios. Entonces el mensaje de este segundo ladrón es un mensaje de arrepentimiento, que es el que menos seguidores tiene. Porque la mayoría de la gente no quiere eso. No entiende eso. Pero nos falta el mensaje de Jesús, que está resumido en 7 últimas frases, que son las palabras más famosas del Hijo de Dios. Lo primero que hace Jesús mientras el ladrón se burla de él y el otro le pide que se lo lleve con él, y mientras tiene de frente una multitud incontable de gente vociferando mala palabra, burlándose, riéndose de ellos, lanzándole basura y huevo podrido y aguacate podrido, Cristo está tranquilo y no habla. Pero de repente Cristo comienza a hablar. Y la primera palabra que se oye que dice es,
como los religiosos, los sacerdotes, los judíos, lo sacrifican o lo crucifican en nombre de su Dios y de su ley, él pronuncia sus primeras palabras: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aleluya. Primera palabra de Cristo: perdón. Pidiendo perdón por sus enemigos. Pidiendo perdón por sus verdugos. Y dándonos a nosotros un ejemplo que pocos podemos seguir. Orar por nuestros enemigos. Pedir perdón por aquellos que nos ofenden. Dentro o fuera de la iglesia. Porque esto se da en cualquier escenario. Padre, perdónalos. Ellos están crucificándome porque no saben lo que hacen. Lo calificó de ignorantes. Cristo sigue hablando, entrecortado, dice al ladrón que le pidió ayuda, al ladrón que reconoció que era malo, al ladrón que sabía que Jesús era el Hijo de Dios por lo que había oído o por lo que había visto, no sabemos. A ese ladrón Cristo le contesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. No te voy a dejar aquí abandonado. Hoy te vas conmigo. Y en la tercera ocasión Cristo habla de nuevo. O sea, el primer mensaje de Jesús en la cruz fue perdón. El segundo mensaje es esperanza de vida eterna. Eso nos toca a todos nosotros. El tercer mensaje en la cruz de Cristo: amor maternal. Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. El amor materno o maternal, el más puro y el más escaso hoy. Está en extinción el amor de madre. La Biblia compara el amor de madre con el amor de Dios. Pero hay madres que han negado ese amor cuando deciden matar a su hijo, sacrificarlo en la cavidad más secreta que es el vientre. No quiero esta criatura. Este muchacho es un error y se convertirá en el calvario de mi vida. Quiero deshacerme de esta barriga. Cristo le dice: madre, ese es tu hijo. Hijo, ella es tu madre. O en otras palabras, yo me despido. Yo quisiera estar con ella. Yo la he atendido todo el tiempo que he pasado con ella. Yo la he amado y la he socorrido, pero me voy. Y te la dejo. No la olvides. Que nada ni nadie se interponga entre tú y ella. Ahora aparecen unos turpenes que por una faldita abandonan a su madre. Por una faldita apretada. Se le olvida que tienen una madre. Y si la muchachita le dice que no vaya por la casa, no va por la casa de su madre. Y si el día de la madre está a 10,000 kilómetros de aquí y él quiere llamar a su mamá, la Dalila que se encontró, le dice: pero tú tienes mamitis aguda. Tú sufres de mamitis. Hay hombres que le dicen: ella fue que me parió. No fuiste tú, fue ella. Gloria a Dios. Pero hoy está en extinción el amor de madre. Tanto de la madre al hijo, como del hijo a la madre. Y es el amor preferido de Dios. Entonces, Cristo es responsable. Este es un mensaje de amor maternal y de responsabilidad que tanto falta hace a la sociedad. En cuarto lugar,
Cristo habla del desamparo. Siente por un momento lo que muchos en esta vida han vivido o han sentido por años. Como cualquier mortal, Cristo recibe, sufre y pregunta. Bendito el nombre de Jesús. Y en un momento, en un vacío que se presenta en la parte humana de Jesús, porque no lo dice como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del hombre. Cristo dice: Dios mío, ¿por qué me desamparas? Lo dijo en su lengua aramea: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió todo el peso del pecado del mundo, y como si Dios lo hubiera dejado. Porque en ese momento, cuando Él carga el pecado, la santidad de Dios se aparta. Y por un lapsus corto, Él siente que está solo, que la carne, que la parte humana quedó desamparada. Él sabe por qué Dios lo ha desamparado. Pero esa pregunta es un mensaje para nosotros. El quinto mensaje de Cristo en la cruz es desesperación. Expresa con este mensaje la obra, la carencia, la gran carencia y la incapacidad de la humanidad para enfrentar sus propias demandas. Cristo dice: tengo sed. Sed tengo. Y los verdugos, en vez de darle agua, le dan vinagre. Y se cumple aquello que dice: cuando el remedio es peor que la enfermedad. Si usted tiene sed y le dan vinagre, usted explota. Entonces Cristo, refiriéndose a la desesperación de la humanidad, tomando el lugar de la humanidad, incapaz de satisfacer sus necesidades, Cristo dice: tengo sed, necesito agua y no puedo conseguirla. Es la humanidad sedienta de la verdad. Es la humanidad sedienta de la justicia. Es la humanidad sedienta de amor. Tengo sed de paz. Tengo sed de amor. Tengo sed de tranquilidad. Y le dan vinagre. Eso es lo que da el mundo. Eso es lo que el mundo da. Tú tienes hambre, te da piedra. Para que te acabes de morir. No confíes en el hombre, no confíes en la tierra, no confíes en el mundo. Y terminando con su episodio, Cristo ya, después de haber dado todos los pasos y haber caminado todos los escalones, dice: consumado es. Consumado, o sea, terminado es. El plan está terminado. Acabé el trabajo. Se terminó la agenda. Y inmediatamente se despide y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. El Verbo se hizo carne. Aleluya. El Verbo era Dios y el Verbo es Dios. El Verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito. A lo suyo vino y no lo conocieron. Pero a todo aquel que lo ha reconocido, le dio la facultad de ser llamado hijos de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Muchos millones se han burlado de Jesús. Muchos se están burlando. Pero a todos aquellos que tuvimos la capacidad de saber elegir, escoger entre el bien y el mal, Él dice: les doy el poder de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que cree en Él es hijo de Dios. Levante su mano si usted es hijo de Dios. Dígale: soy hijo de Dios. A su nombre. Un aplauso a Cristo.
Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Mira a cada amigo que ha escuchado tu palabra. Termina la obra en el nombre de Jesús. Que nadie vaya a su casa como vino. Sálvalos a todos. En tu nombre lanzo la red. Amén. Mucha atención, amigos que están aquí presentes. Vamos a tener 5 minutos de tranquilidad. Mucha atención los que están en sus casas o en cualquier lugar escuchando este culto. ¿Entendió usted? ¿Dios le habló? ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué usted sintió? ¿Debe continuar la vida que hasta hoy ha llevado? ¿O quiere hacer un cambio? El cambio significa entregarte en las manos del Señor. No contando con tus fuerzas y tus capacidades, sino con la fuerza que Dios te va a dar, con la inteligencia que Dios te va a dar. Todo aquel que quiera comenzar una vida nueva en Cristo Jesús, le invito a orar conmigo. Vamos a hablar con Dios, vamos a pedirle perdón y vamos a poner a Cristo en el control de nuestra vida. Todo el que quiera hacerlo, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración en voz baja y si quiere en voz alta como usted quiere. Quiere gritar, lo grita. Aquí hay libertad. Cierre sus ojos y repita conmigo. Dios amado, Padre Celestial, acabo de oír el consejo de tu palabra. Señor, he sido indiferente. Me he burlado de ti de muchas formas. He hecho lo que me agrada a mí, pero quiero que tú me salves. Quiero que tú tengas piedad de mí, porque sé que hay una vida después de esta. Y no quiero ir al lugar de tormento. Quiero empezar a vivir contigo. Quiero establecer una relación contigo. He pecado. Señor, he pecado. Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Lávame con la sangre derramada en la cruz. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo soy débil, inconstante, pero si tú me ayudas, yo seré fiel hasta el final. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi voluntad. Acepto a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Todo aquel que hizo esta oración y lo hizo de corazón, le voy a pedir que se ponga de pie